Recibimos aquí en nuestra mesa a Luis Pérez, periodista. Hola Luis, bienvenido, muchas gracias por estar. Gracias a vos por invitarme. Bueno, y aquí bienvenido, estamos. Bienvenido. Contar un poquito la historia de Luis. Bueno, Luis, periodista, además con diferentes actividades también en el ámbito político y especializado en política internacional, en información internacional, que aquí visitándonos porque nos vas a ayudar a pensar, a tratar de comprender algo más. A veces hay finos hilos en una información que es abrumadora sobre alguna situación, y puntualmente, claro, a partir del sábado, con la situación de violencia y este estallido en Medio Oriente que se está viviendo, y con esto, tratar de comprender que necesariamente requiere, en principio, hacer un panorama histórico, ¿no? Como para tratar de comprender algo más de lo que viene. Esto es una andanada de informaciones que lo que nos hace es realmente abrumadora, porque realmente estamos viendo imágenes terribles, ¿no? de lo que está pasando allí entre Israel y Palestina. Y estas implicancias internacionales que se tiene. ¿Por qué? ¿Por qué la lucha? ¿Por qué pelean, Luis? Bueno, en principio pelean por un territorio. Lo que pasa es que, para hacer un poco de historia, el pueblo palestino, digamos, después de 1917, empieza su lucha y contra distintos elementos, digamos, foráneos que querían quedarse con ese lugar. En 1945, después de la guerra y posteriormente la creación del Estado de Israel, en el 48, que es impuesto. Ese no es un lugar que fue impuesto por las Naciones Unidas, y a partir de ahí comienza la lucha entre palestinos e israelíes, ¿no? No pararon nunca. Algunos momentos por ahí se trató de suavizar, de buscarle la vuelta, pero es la Franja de Gaza, fundamentalmente, ha estado totalmente en guerra, generaciones y generaciones que han vivido en guerra. Tal es así que en este momento en Palestina hay muy pocos hombres. La mayoría son niños. Esto para empezar a entender la magnitud, digamos, del combate que se está dando en este momento. Luis, para entender un poquito, porque la lucha es histórica, como bien decía Roberto recién, el Estado de Israel, ¿por qué la ONU lo establece en ese lugar? Tiene que ver con motivos religiosos, básicamente. Esto de la tierra prometida por Dios para el pueblo judío, que en definitiva no encontraba un territorio. Pero ¿por qué ese lugar? Hubo acá una disputa entre otros países en el medio para tratar de de colarse. Sí. Bueno, ahí aparecen las tres religiones: la abránica, la musulmana y por supuesto la cristiana. Ese lugar hay una piedra que es en donde se cree que digamos, se le pidió a Abraham el sacrificio de su hijo, del primogénito. Y después también se cree que allí estuvo Alá, ¿no es cierto? Es decir, es un lugar histórico, religioso y sagrado. Tiene las tres connotaciones muy fuertes. Y vos sabés que la Biblia habla de un tercer templo y se busca ese lugar justamente para erigirlo. Y esta es la lucha.
¿no? Continua de los dos de los pueblos, tanto israelíes o judíos, y los palestinos. Los palestinos. En un Medio Oriente que, bueno, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias ganadoras, digamos, de alguna manera repartieron. Sí, repartieron. Y hasta el día de hoy tiene una injerencia total. Sí, totalmente. De Estados Unidos, de Francia, básicamente, ¿no? También allí. Y que tiene, y con toda una tradición también del Imperio Otomano, ¿no? Como también que ya venía ya era complicado. Ya era complicado, ¿no? Por eso en 1917 empieza a complicarse la cosa. Claro. Y a partir de ahí, bueno, hay distintas luchas también. Claro, y se reparte de tal forma que nunca se pudieron juntar como ser los árabes, los llamados árabes, nunca se pudieron juntar para una lucha en común. Y este es el peligro de hoy, que se junten. Que se puedan llegar a juntar. Que se puedan juntar. Y creo que si se estira mucho del hilo, puede llegar a pasar eso. ¿Esa juntada del mundo árabe tiene que ver con lo que llaman la Liga Árabe o es fundamental aquí la intervención que pueda tener Irán, particularmente? No, Irán, Turquía, Arabia Saudita, es decir, Yemen, todo lo que está alrededor de Palestina. Evidentemente, si no hay una salida consensuada, puede llegar a juntarlos. Están todos en pie, digamos, de alerta. Todos están en pie de alerta. Ahora, hablando fuera de micrófono, hay cosas que no logramos entender. Primero, tanta barbarie, porque lo que uno ve en los videos es terrible, de asesinatos. Y por otro lado, ¿cómo puede ser que el ejército israelí no haya visto venir esta escalada del Hamas? De Hamas. O haya perforado ese sistema de seguridad tan férreo que tiene, una inteligencia, ¿no? El Mossad. El Mossad. Estamos hablando que con la CIA puede ser el servicio de inteligencia más poderoso. Sí, ¿no? Es el más poderoso. ¿O es el más poderoso? Es el más poderoso. ¿Cómo es posible? Eso es lo que nos preguntamos todos, ¿cómo es posible que pasó esto? Pero hay algunas respuestas que hay que empezar, mejor dicho, hay que empezar a historiar unos días antes que pasó. Un mes antes, un general de inteligencia de Egipto le dijo al presidente Netanyahu, esto está en la prensa lo ha tomado, le dijo que Hamas estaba preparando un ataque muy poderoso. Vos sabés que continuamente Hamas está, digamos, para decirlo, amenazando, para decirlo en términos criollos, tirándole piedras al rancho. Claro. Continuamente, No es que sorpresa. Primero, no fue sorpresa. No hay sorpresa. No pueden poner la excusa de que porque era Sabbat se había debilitado la guardia. No, ahí no hay ese tipo de cosas. A partir del Yom Kippur en 1973, cuando se celebra el Sabbat, o sea, todas las semanas, se mantiene la guardia. ¿No? Se mantiene la guardia. Bien. Porque eso empezó, un paréntesis, la guerra de Yom Kippur, digamos, se inicia en ese día. En ese día. Que es el día del perdón. Supuestamente estaban, el día del perdón estaban como descuidados. Sí, estaban. Hablando 50 años después, eso no hay más descuido. No, y mucho menos con un Mossad que ha crecido muchísimo, claro. ¿No? Bueno, militar egipcio le dijo al presidente Netanyahu, al primer ministro, mejor dicho, Netanyahu, que se estaban preparando, por la inteligencia de ellos, se enteraron que estaban preparando un gran ataque hacia Israel. Lo que no se comprende es, sabiendo que esto podía llegar a pasar, era una hipótesis de conflicto, ¿y por qué no estuvieron atentos? Y lo otro que llama la atención es por qué tardaron 6 horas en activar al ejército. Tardaron 6 horas para activar al ejército.
Entonces, esto no se comprende si uno lo mira así, superficialmente. Ahora, ¿qué pasaba en Israel? En Israel estaba pasando algo muy importante con respecto al primer ministro. Tiene cuatro causas muy importantes de corrupción. La oposición salía a la calle, o sea, había muchos movimientos dentro de Israel como para cuestionar su mandato, digamos. Exactamente, cuestionarlos y además con ese proyecto de modificación de la justicia, que le daría superpoderes también. También, ¿no? Claro, también porque justamente se beneficiaba a él, ¿no? Claro. Entonces, esto le venía como anillo al dedo. Es decir, lo que dicen las agencias que no son, que son independientes, es que esto fue preparado desde Israel, concretamente, que fue preparado desde Israel, si no, no hubieran podido entrar a ese lugar, no podrían haber hecho lo que hicieron. Además se ve en los videos, se ve realmente cómo es el terrorismo, ¿no? Demasiado, o sea, demasiado para gente que no estaba armada, gente que estaba divirtiéndose, demasiado. Una cosa, una brutalidad. Demasiado desprotección, además. Claro, claro, como que nadie hizo nada. Bueno, se llevaron, por supuesto, además de civiles, se llevaron militares. Claro. Y acá está un problema que tiene Netanyahu. Porque, a ver, a él no le importa si matan o no matan a los rehenes, no le importa. Ahora, ¿qué va a pensar el ejército? El ejército no está todo con él, Ajá. No está todo poder con él. propio, digamos. Claro, tiene un poder propio y además, si se logra comprobar todo esto que yo estoy diciendo, porque todas estas son hipótesis, pero si se logra comprobar esto, y yo no sé cómo va a quedar Netanyahu adelante de su gente. El otro tema, ayer uno de los voceros del gobierno israelí dijo concretamente, que se los vamos a combatir hasta el final, no va a quedar nada, vamos a arrasar. Pero no solamente eso, sino le vamos a cortar el agua, le vamos a cortar la electricidad, le vamos a... Cosa que ya hicieron, desabastecimiento total. Total. Eso se llama en la jerga, por supuesto, es lo que se llama, limpieza étnica. Claro. ¿Por qué la limpieza étnica? Porque la limpieza étnica no se da solamente con las muertes, sino se da con la corrida del desplazamiento. Claro. El desplazamiento de la gente hacia otro lado. Bueno, pues como dice Yamila, probablemente pueda caber lo de genocidio. Sí. Se sustenta en el tiempo, en poco tiempo, y produce este daño, ¿no? Al final, sí. Al final sí. Entonces, se están dando algunas cosas que, en realidad, el objetivo acá es, por un lado, sacar la parte interna, o sea, salir de la parte interna y avanzar fuertemente hasta el final, correrlos hasta el mar, si es posible, o hasta Egipto, sacar a los palestinos. Ahora, ¿qué tienen que ver? 2 millones de palestinos contra 2.000 que pudieron haber sido como mucho la gente de Hamas. ¿Por qué? O sea, tanta hazaña con esto. Porque lo que se ve del lado de Occidente es todo lo que le pasó a los judíos. Ahora, ¿qué está pasando del lado de Palestina? ¿Cuándo nos van a mostrar lo que están haciendo del lado de Palestina? Donde sabemos, como recién dije, que la mayoría son niños. La mayoría son niños. O sea, ¿por qué masacrar a los niños? Eso es limpieza étnica. Quien nos está
ayudando aquí quizás a ir comprendiendo un poco más la situación en Medio Oriente en estos momentos. Y bien, había quedado allí ¿Qué la pregunta de esperar Yami. a partir de ahora, Luis? ¿Qué podemos esperar que ocurra? Por empezar, los países cercanos están prácticamente todos en alerta, están viendo los acontecimientes, si es verdad que van a hacer todo esto, porque también es una cosa, o sea, que lo primero que se pierde en la guerra es la verdad, así Claro, que claro. los muchachos Sí. utilizan muy bien esto. Hay que ver cómo también empieza a reaccionar el mundo cuando empiecen a ver las cosas que están pasando del otro lado. Porque yo creo que en algún momento van a empezar a aparecer distintos videos y gente que va a escribir seguramente de esto. Pues hay que confiar solamente en estos en corresponsales independientes, Sí. ¿no? Porque Sí. cadenas televisivas y demás es muy difícil, salvo alguna Al Jazeera, alguna que venga Claro, por por ahí. de otro sector, pero si no, siempre son medios occidentales, Sí. complicado, ¿no? Sí, además que la mayoría de los medios hoy, los medios más importantes del mundo, son todos sionistas. Ujú. Pertenecen a ese A lugar, esa línea, a digamos, esa línea. También hay que de decir que dentro de los judíos no son todos sionistas. Claro, Justamente esta contra que tiene Netanyahu tiene que ver con eso. Ujú. Que hay judíos que quieren la paz, que no quieren este tipo de cosas que se están haciendo, que tiene que haber un arreglo entre Palestina y Israel. También se había avanzado en el gobierno de Biden. Se avanzó hace poco, se firmó un acuerdo con Arabia Saudita que los iba a reconocer por primera vez un Estado árabe iba a reconocerlos. Y esto también puede ser parte, es una de las teorías, puede ser parte para decirle no, por acá no, nosotros seguimos en lucha. También puede ser, es una de las teorías que también corre, con menos velocidad que las otras, pero es una de las posibilidades. Es evitar que haya un reconocimiento de Israel, porque al reconocerla como Estado, los demás lo van a tener que reconocer. Claro. ¿No? Estamos hablando de los árabes. Entonces, también puede ser por ahí. Es decir, hay mucha intriga. El primer ministro dijo, este es el 11S nuestro, el 11 de septiembre. Y acuérdense que el 11 de septiembre, después del tiempo, estamos hablando de las Torres Gemelas, ¿no? De la caída de las Torres Gemelas, fue, digamos, el anuncio de ir Estados Unidos en guerra contra el Medio Oriente, ¿no? Entonces, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Qué significa ese ser Claro. un 11S del lado de Israel, ¿no? Claro. ¿Por qué no puede ser lo mismo que se utilizó en ese momento, que utilizó Bush para armar una guerra en Medio Oriente? Claro, fue contra Irak, fue contra Afganistán. Irak, claro. Ujú. Armar esta guerra. ¿Y por qué no puede ser esto Ajá. parte del armado de una nueva guerra? Ujú. ¿No? Como se llama conflicto de falsa bandera. Ahora, ¿hasta dónde Netanyahu quizás en este armado, no estaría solo claramente, hasta dónde puede llegar cuando esta escalada de violencia ya militar puede estar implicando absolutamente a todo territorio? O sea, cuando ya puede haber qué pasa si Hezbollah, que tiene un poderío militar mucho más fuerte que jamás. Sí, es un ejército. Es un ejército con un apoyo iraní claramente y pueda intervenir y ya en el mismo territorio de Israel pueda ser centro de operaciones. ¿Hasta dónde puede llegar a permitir eso, semejante Bueno, avance? hay una cosa que lo dijo
los voceros de Hamas, que Irán no participó en esto, porque trataban por todos los medios, al principio por lo menos, se trató de involucrarlo dentro de el armado de este ataque. No, y Hamas dijo que no. Es cierto, se está tratando por todos los medios de involucrar a Irán, y no te olvides que a diferencia de cualquier otra gran potencia, como es China y como es Rusia en este momento, Estados Unidos lo que hace es manda a un portaaviones, ¿no? Y le ofrece la ayuda que necesite Israel. Israel llama a 300.000 reservistas. O sea, que piensan tener una lucha larga. Ahora hay que ver qué es lo que pasa. Vuelvo a decir, está todo atado con alambre, todos los países árabes están pensando en esto. O sea, hoy había una reunión de la Liga Árabe, sí, precisamente, o arrancaba, ¿no? A ver. Hay una cosa importante, que, a ver, nunca se unieron. ¿Qué pasa si se unen? ¿Qué pasa si se unen? Es decir, el mundo está muy convulsionado, y algo que no sé si te dije al principio, una de las cosas que una congresista norteamericana ha pedido que se haga una investigación de las armas que utilizó Hamas. ¿Por qué? Porque se presume que esas armas fueron armas que entregaron vía Ucrania, se la entregaron a este grupo guerrillero. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Las armas que provee la OTAN. Es las armas que provee la OTAN, exactamente. Eso es muy grave. Esto ya está en los portales. Por supuesto lo negaron. No van a decirlo. Pero bueno, es una investigación que los congresistas de Estados Unidos han pedido y por supuesto la tienen que hacer. Vamos a ver lo vamos a ir dejando por hoy. Obviamente queda muchísimo por hablar. Y para tratar de entender, ¿no? Sí, porque todavía está muy revuelto. Yo les digo que yo leo varios diarios, y también bajo muchos videos de distintos periodistas que son que yo reconozco que son personas que tienen muy buena información. Por eso llegan cosas a veces que son tantas que uno no sabe cómo encasillarlas, ¿no? Cómo analizarlas. Pero que esta es una guerra totalmente distinta, y que de alguna forma tiene que ver con Ucrania. Tiene que ver con Ucrania, con el conflicto de Ucrania, de la OTAN, en realidad de la OTAN y Rusia, porque Ucrania es el campo de operaciones, pero en realidad detrás de todo esto está la OTAN. Así que bueno, ahí está. Da para cortar. Gracias por haber venido. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Luis Puedes allí en este bloque allí para la información internacional.